es su canal. En este video hablaremos de lo que corresponde a materiales que hacen parte igualmente de los costos directos. Bienvenidos. Ahora, siguiendo con el tema de costos directos, hablemos específicamente de los materiales. Materiales como tal es, bueno, como ya se ha dicho, hace parte de los costos directos y en esencia o fundamento corresponde a aquellos elementos materiales que se requieren para ejecutar la respectiva actividad en la unidad de medida que estamos trabajando. Dicho de otra manera, y como estamos trabajando con el ejemplo del pañete, el mortero 1.4, pues y la unidad de medida es el metro cuadrado, como se observa acá, como observamos, entonces efectivamente los materiales que se van a tener que cuantificar en el caso de este análisis unitario, análisis de precio unitario, es qué materiales y en qué cantidad se requieren para un metro cuadrado de pañete, de repello, friso o revoque. Eso es, así es como se interpreta. Entonces, dicho de otra manera, los materiales son aquellos necesarios para ejecutar la unidad, la actividad correspondiente en la unidad de medida, entendiéndose que ejecutaríamos una sola unidad de medida como tal, es decir, un metro cuadrado, en este caso que es metro cuadrado, si fuese metro cúbico sería un metro cúbico, en fin, eso es básicamente. Entonces, yendo y tomando ruta en lo que corresponde al ejemplo, entonces los materiales podemos hablar de la siguiente manera. ¿Qué requerimos como material para ejecutar esta actividad? Lo más probable y lo que todos conocemos es el mortero, y ya hemos dicho, aquí se observa de hecho en la descripción que el mortero es 1.4, entonces mortero 1.4. Este mortero, como está concebido, es premezclado. Bien, ¿por qué hemos dicho que mortero premezclado? Básicamente estamos asumiendo que es un mortero premezclado. Generalmente en las ciudades se consigue lo que son los concretos y los morteros a partir de un proceso industrial ajeno a al proceso propio de nuestra construcción. Digamos que hay quienes nos pueden suministrar estas mezclas, tanto de mortero como de concreto. Aquí estamos asumiendo eso. En ocasiones, o es muy común que cuando son obras pequeñas, los morteros y los concretos se elaboren en la obra utilizando mecanismos o equipos de mezclado de menor capacidad, por ejemplo mezcladoras de 1 o 2 bultos de cemento. Siendo así, en este caso vamos a suponer que nos lo suministran, entonces simplemente nosotros lo que vamos a hacer es solicitarlo al proveedor, él nos lo trae a la hora y fecha indicada y al lugar que consideremos que le hemos indicado. Entonces, si bien es cierto, esos morteros generalmente se cuantifican por metro cúbico, la cantidad, bueno, cuánto mortero necesito, en cuánto mortero, hablando en metros cúbicos, cuántos metros cúbicos de mortero necesito para hacer un metro cuadrado, porque la unidad de medida para este análisis de precios unitarios es el metro cuadrado. Entonces, cuántos metros cúbicos de mortero 1.4 premezclado necesito para hacer un metro cuadrado de pañete, repello, friso de mortero 1.4, el mortero 1.4. Entonces, básicamente, aquí vamos a orientarnos, vamos a ayudarnos un poquito aquí con esta pizarra. Vamos a suponer que tenemos este muro, ahí perdonen los trazos, y que este muro tiene 3x3, perdonen los números, estoy haciendo a mano alzada, y que básicamente lo que uno hace es suponer que un metro cuadrado de un muro cualquiera, por aquí tenía una imagen, vamos a suponer que es un metro cuadrado de una imagen. Entonces lo que hacemos es, vamos a suponer que este es el metro cuadrado, 1 y 1. Entonces esas precisamente son las cantidades que uno colocaría acá, pero para metro cúbico evidentemente vamos a necesitar no solo el área, sino el espesor. Es importante saber o conocer qué espesor se va a utilizar en ese caso. Entonces vamos a suponer que vamos a dibujar esto en perspectiva, este metro cuadrado en perspectiva, ¿cierto?
que sería así. Nos ampliamos un poquito y el espesor pues evidentemente sería este señor, que generalmente este espesor uno lo cuantifica. Vamos a cambiar el color acá un poco, un naranja. Ya, este espesor generalmente uno lo puede considerar como en 2 centímetros, o generalmente se considera en 2 centímetros para efectos de proyección. ¿Cuánto hay que considerar o hay que plantear estas unidades? Veamos que hemos dicho que esto tiene 1 por 1, esto es 1 por 1, entonces el espesor que planteamos debe ser también de darse en metros. Entonces recordemos que para pasar centímetros a metros simplemente dividimos los dos, lo dividimos entre 100 y la unidad que nos va a quedar sería en metros. 2 dividido en 100 me da 0,02 y estos son metros, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo eso, la cantidad sería, básicamente, aquí ya sabemos que el espesor entonces son 0,02 para un metro cuadrado. Entonces sería, esto es igual a multiplicar 1 por 1 por 0,02, hemos dicho. Verifiquémoslo en la calculadora, quienes no utilizan el Excel. Entonces, una calculadora cualquiera, puede ser su calculadora de uso convencional o frecuente. Entonces 1 por 1 por 0,02 y me da 0,02. Estos son metros cúbicos. Estos son los metros cúbicos, la cantidad en metros cúbicos de mortero para un metro cuadrado de pañete para realizar esta actividad. Naturalmente, esta cantidad se ve de pronto cuando se está ejecutando la actividad. Hay un desperdicio que se presenta, y retomando acá, de pronto vamos a borrar esto, ¿cierto? Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí se observa una superficie relativamente mejorada. Esto es un antepiso en concreto, es decir que cuando se desarrolla esta actividad, básicamente el mortero que cae aquí a piso se puede recuperar y se puede reutilizar. Entonces el desperdicio se puede considerar un desperdicio relativamente bajo, entre el 2, 3 o máximo 4%. Si no se tuviese, digamos, una superficie como esta que observamos, tuviésemos un terreno natural, es probable que el desperdicio se lograra o se maximizara o se aumentara entre el 6, 8 y el 10%, incluso hasta más. Cuando se está en alturas se puede desperdiciar si no hay una buena superficie que logre capturar ese mortero que se desprende del proceso, como del proceso propio, y que se pueda reutilizar. Entonces se pueden tener unos desperdicios más amplios o de mayor proporción. Hemos dicho entonces, vamos a suponer que la condición de trabajo es esta, como se observa. Entonces vamos a suponer que aquí tenemos un 3% de desperdicio, ¿sí? Como su nombre lo dice, 3%, entonces hacemos de una vez, es el 3 dividido en 100, ¿cierto? Entonces básicamente, pero ese 3% hay que ser claros. Cuando sumamos cantidad más desperdicio sería igual a la cantidad es esta, ¿cierto? 0,02, pero a esa cantidad hay que sumarle el desperdicio. El desperdicio es la operación entre la cantidad y la cifra que hemos identificado como desperdicio. Entonces sería 0,03 por 0,02. Dicho de otra manera, es como si sumáramos esta cantidad tal cual más el producto del desperdicio por la misma cantidad. De manera que si yo aquí, por ejemplo, asumo que el desperdicio es 0, mire, me queda la cantidad. Solamente estoy diciendo que no voy a desperdiciar, que la cantidad es la que yo cuantifico numéricamente y que no tengo ningún desperdicio. Entonces me queda 0,02. Y si le coloco el 3%, o sea 3 dividido en 100, evidentemente voy a tener una cifra ligeramente mayor porque se está considerando el desperdicio, ciertamente. Bueno, ahora el precio del metro cúbico, aquí se coloca es el precio del metro cúbico del material que estamos trabajando, en este caso el concreto del mortero premezclado.
Generalmente ese mortero, dependiendo del país, la región, incluso el mismo país, en los estados, en los departamentos, pueden haber diferencias importantes. Por ejemplo, yo conozco lugares donde puede costar 550.000 pesos aquí en Colombia, y otros lugares donde puede costar 300 o 320.000 o 350.000, todo dependiendo de la disponibilidad de la materia prima para elaborar esos morteros. Entonces vamos a suponer que tenemos un valor de 420.000 pesos, y ya con este valor, el precio por unidad de medida, pero del material, en este caso el metro cúbico, ya teniendo la cantidad definitiva, pues hacemos la operación, multiplicamos la cantidad por el precio del mortero en la unidad que estamos referenciando de venta, que es el metro cúbico. Tenemos 8.652 pesos para el caso del mortero. En este caso es un mortero simple, no nos están diciendo que es un mortero, por ejemplo, impermeabilizado, que no tiene figuraciones especiales, que no tiene elementos adicionales. Entonces hasta ahí serían los materiales requeridos, asumiendo que el mortero es premezclado, es decir, que no lo suministran y no lo elaboramos en obra como tal. Esa es más o menos el proceso. Si hubiesen otros materiales, pues se van adicionando y se van indicando las cantidades en la unidad que corresponde para cada uno de los materiales. Por ahora, este material, el único que se va a utilizar para lograr el pañete, 1 metro cuadrado de pañete. En el siguiente video hablaremos de lo que corresponde a transportes. Muchas gracias.